En todo esto que hablabas, que comentabas antes al principio, ¿no? La situación en la que están los fisios y todas las grescas que hay o que tenemos, sobre todo ahora con el movimiento, es porque quizá esa arrogancia que hubo en su momento hacia el desconocimiento de este tipo de técnicas que eran nuevas y el valor que se le daba a otro tipo de trabajo, pues eso, como la osteopatía o la terapia manual o lo que sea, em, te negaba la posibilidad de explorar. ¿Y qué hay ahí? A lo mejor es una mierda, pero primero tendrás que conocerlo. En cambio, yo sé que los que hemos estado en contacto con ese entorno y hemos estado trabajando mucho tiempo y hemos sabido aplicarlo relacionándolo con cosas que hemos aprendido en la carrera o después investigando, pero más relacionadas con la fisiología, la biomecánica, control motor, todo lo que son ciencias del movimiento, te das cuenta que sin ser la panacea, porque nada lo es una herramienta buenísima para tener a la gente moviéndose, para tener a la gente adherida al movimiento, para que pierdan el miedo a moverse y para que poco a poco vayan aumentando su confianza primero y luego también pues, ligeramente sus capacidades físicas pues, para mantener su función en el día a día, ¿no? Y a mí me da la sensación que Pilates ha crecido muchísimo entre una población no sanitaria. Hubo un momento que pasó, no sé si tú, claro, tú has estado también dando cursos y organizando cursos, que parecía que un fisioterapeuta sin Pilates era como en los 2000 un fisioterapeuta sin osteopatía, era casi un requerimiento. Y luego resulta que cuando ya hay más fisio entrando en Pilates, nos estamos dando cuenta que el ejercicio, el movimiento, es lo que es. O sea, si hay algo paradigmático ahora en la fisioterapia es el ejercicio y el movimiento. Y resulta que hemos estado un montón de tiempo a la sopa boba sin prestar atención y eso ahora lo estamos pagando. Porque claro, ahora los licenciados en actividad física, pues claro, también dicen, nosotros también estamos haciendo actividad física, ejercicio, estamos trabajando con personas que han tenido lesiones y que nadie le hacía caso, que solo se le hacía terapia manual o aparatología, como tú dices. Entonces, creo que se tiene que reorganizar todo y creo que Pilates para un fisio te aporta esa base de conocimiento de movimiento interno propio tuyo para luego a partir de ahí construir. Porque hablamos mucho de ejercicio, de dosis, de este u otro. Ya, pero tú has experimentado lo que pasa cuando enseñas ejercicio, cuando lo haces así o asá. Tú sabes realmente cómo puedes desarrollar tu propiocepción cuando estás consciente, cuando estás atento, cuando pones tu atención al peso, cuando pones tu atención a la presión o a lo que sea, ¿no? Y aún así creo que todavía no se entiende. O sea, que todavía no se entiende que un fisioterapeuta tiene que vivir y experimentar el movimiento en sí mismo para luego poder transmitirlo. Por lo menos esa es mi creencia a día de hoy. Yo creo que es fundamental. Es decir, tenemos que ir de un modelo en donde parece que a lo mejor el fisioterapeuta solo con conocer bases de anatomía y de biomecánica o de control motor, me da igual, todas las ciencias que estén relacionadas con el movimiento y conocer la teoría parece que es suficiente como para poder ayudar a una persona pues a, entre comillas, algunas veces, y puede sonar, pero a enfrentarse a querer moverse, porque es que este es realmente el problema. El problema muchas veces no es el llegar y decir qué ejercicio vamos a hacer, qué dosis va a ser, sino el que la persona empiece a moverse, el que pase de un estado en donde pues, está completamente sedentario a mantener ciertos niveles de actividad. Al final lo que siempre decimos es que el mejor ejercicio es el que se hace. Entonces primero hay que generar esa... pues digamos como un poco esa necesidad, ¿no? de que el cuerpo está preparado para moverse y que hay que motivarle para el movimiento. Y yo creo que sí, efectivamente. Es decir, los fisios, y esto lo he visto yo durante muchísimos años, que en las formaciones surge la pregunta típica de pero esto que estamos viendo, si a mí me cuesta tanto entenderlo, ¿cómo se lo voy a poder trasladar al paciente? Es la típica pregunta que todo el mundo sabe. Nosotros que sabemos anatomía y biomecánica y me cuesta entenderlo, ¿cómo? Pues, perdona, el conocer esta parte teórica no significa que tu cuerpo vaya a poder entender el movimiento de la mejor manera posible. Necesitas trabajarlo, necesitas practicarlo, necesitas experimentarlo y precisamente eso es lo que te va a hacer el que cuando tengas una persona delante a través de las vivencias y experiencias que tú has tenido, pues vas a poder ser capaz de extrapolarlo y poder explicárselo en otra serie de condiciones que luego al final la persona también va a tener pues, sus filtros, sus creencias, y vas a tener que buscarte diferentes tipos de estrategias para que al final el mensaje pueda calar de la mejor manera posible.
Pero esa es la parte complicada, esa es la parte quizás compleja. El ejercicio está ahí y ya está. Pero cómo hacer que esta persona pueda entender objetivo, para qué puede servir, por qué puede ser positivo para su cuerpo, esa es la parte compleja, y que lo entienda y que lo siente y que le cambie. Sí, lo que dices es súper importante. El tú conocer características o conceptos relacionados con el movimiento no significa que tú sepas de qué está hablando. Y de hecho, incluso todo ese conocimiento de tipo intelectual, de tipo teórico, puede ser un impedimento para tú permitirte explorar y mover y poner tu atención en otros sitios, porque es un aprendizaje totalmente distinto. No estamos hablando de un aprendizaje implícito, basado en el trabajo, en la experiencia, en la repetición, en la iteración constante, y el otro es un trabajo explícito, puramente basado en el lenguaje intelectual. Y a mí me pasaba igual que los fisios que hacen nuestro curso tienen muy buena capacidad para sacar los exámenes, los tests, los casos prácticos, todo eso son brillantes, lo entienden rápido, entienden los ejercicios, pero son muy malos moviéndose. Tienen muchísima dificultad para ser capaces de llevar su cuerpo de un punto A a un punto B. Y me da igual que sea un ejercicio de pilates. En este caso, nuestro contexto es ese, ¿no? Estamos con un repertorio de pilates, pues esa es la medida. Pero me da igual, al final lo que yo quiero ver es tu capacidad para hacer con tu cuerpo aquello que tú planificas o que quieres hacer y cómo descubrirlo. Y hasta que tú en ti mismo no eres capaz de elaborar ese proceso, de descubrir cómo encontrar ese movimiento, es muy difícil transmitirlo. Lo puedes transmitir de forma teórica, pero eso no va a llegar. No va a llegar con la calidad o con la cualidad suficiente que tú necesitas para que ese sistema reaccione, para que tu alumno aprenda algo, ¿no? Y muchas veces el efecto totalmente contrario, que no sé si te habrá pasado a ti, nos encontramos en los cursos gente que cambia de carrera, que hace marketing, informática, derecho, y simplemente les apasiona Pilates o les ha quitado dolor y están tan impresionados de lo que ha hecho que lo quieren hacer con otras personas, hacer que su vida sea significativa. Y esa gente que viene como un folio en blanco, cuando entra, es impresionante lo que aprenden en un curso. Es impresionante. Entonces, lo que a veces nos pensamos de qué prerequisitos, qué tengo que saber, tal, creo que están totalmente equivocados. El prerequisito es querer aprender y querer practicar. Y lo que decías tú, eso es lo difícil. Es lo difícil si no practicas. Totalmente. Necesitas meterle horas, necesitas practicar y necesitas practicar bien, de forma consciente. Claro, los alumnos siempre te hacen la pregunta de ¿pero cómo puedo explicarle esto a una persona? Bueno, pues lo primero también es ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás notando? ¿Cómo has notado tu evolución a lo largo de realizar, por ejemplo, este movimiento? ¿Qué dificultades notas que estás teniendo? Porque también es necesario experimentar las dificultades. Sí. No es llegar y... O es que a veces en los cursos lo está haciendo y mira, está compensando con tal zona, ya, pero es que es imposible poder hacer el ejercicio de primeras maneras. Hay que ir y a lo mejor si te planteas por la razón que es hacer 10 repeticiones, pues lo que tendrás que ver pues es que en base a, pues, a lo mejor a tus pequeños feedback o imágenes o guías o van pudiendo mejorar poco a poco y lo más probable es que hoy no salgan con el ejercicio de la manera que, pero al menos tú les has expuesto, les has metido una orden de movimiento dentro del cuerpo y esto tendrá que ir mejorándose. Claro. Y el ejemplo está en lo de siempre. Yo sé que te gusta correr. Cuando uno plantea de no hacer absolutamente nada y quiere hacer una actividad como la carrera, no se plantea directamente, quiero correr un maratón. Pues venga, mañana ya voy a correr el maratón. La verdad es que no debería ser así, pero pasa, a veces pasa, ¿no? Casi siempre pasa. O sea, sí. O sea, es un trabajo que es progresivo, que el tiempo, que es otra pregunta bastante... ¿Cuánto tiempo tarda una persona en...? Pues el tiempo es bastante individual, o sea, dependiendo incluso de pues, la edad, tu experiencia incluso respecto a haber hecho movimiento previamente o no, y cosas así. Pero una de las cosas fundamentales de al final todo profesional de Pilates, y es algo que creo que pasa mucho también con el paso del tiempo, es decir, que hay muchos profesores de Pilates que están muchas horas dando clases y que también en parte se olvidan de seguir trabajando un poco su cuerpo y de seguir pues, o entrenando o moviéndose o haciendo algo que al final pues siempre les va a seguir ayudando a mejorar, porque el concepto de muchos de los ejercicios seguro que a ti te ha pasado, es decir, la formación que seguramente diste por primera vez en el año X, seguramente respecto a cómo orientas la formación ahora mismo es completamente diferente. Entonces, esto ocurre porque
al final todos hemos ido realizando una serie de vivencias o teniendo una serie de vivencias que al final nos han hecho que vayamos moldeando, pero si todo el rato estamos repitiendo la misma cantinela y no seguimos practicando, pues en este caso generando cambios en nuestro cuerpo a través del movimiento, pues al final seguiremos enseñando lo mismo. Sí,